Bueno, entonces continuando para lo de mecánica de fluidos 2, lo que estamos viendo ya las fuerzas, ¿verdad? Entonces, lo primero es fuerzas sobre objetos estacionarios. Eso es lo primero. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, este álabro, este que está aquí. Se hace incidir un chorro de fluido, si el fluido pues toma esta forma. Entonces, tiene una velocidad de entrada, una velocidad de salida. Normalmente, ¿ya? Cuando se hace esto, la velocidad de entrada y la velocidad de salida, pues casi siempre es la misma. Pero, pues en los ejemplos que vamos a resolver, ahí estaremos pues dándonos cuenta, estudiando, analizando los diferentes problemas. Lo que tenemos que hacer, pues es como en física, ¿verdad? Hacer un diagrama de cuerpo libre, de lo que está pasando. Entonces, pues se toma, ¿verdad?, el chorro de fluido, ¿verdad?, es lo que tomamos, como parte. Entonces, pues vemos que ¿verdad?, la paleta o la parte estacionaria, pues estaría ejerciendo una reacción en este sentido. Y también estaría ejerciendo una reacción en este sentido. Entonces, igual, nosotros es muy importante tomar esas direcciones positivas. Acuérdense que así como en física o en resistencia de materiales, ¿verdad?, si el valor nos da negativo, pues entonces quiere decir que no era esa la dirección, que era el sentido contrario. Pero si nosotros seguimos, ¿verdad?, pues la lógica de cómo se encontrarían las fuerzas sobre esos objetos, entonces necesitamos ubicar esas direcciones. Positivo hacia este lado, positivo hacia este lado, ¿verdad? Entonces, para la componente en X, pues tendríamos que es la densidad por el caudal por velocidad 2 en X menos velocidad 1 en X. La reacción en X es igual la densidad, el caudal, pero son las velocidades que tenemos, ¿verdad? La velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, de este punto tenemos que llegar a este otro de acá, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que la velocidad 2 en X, pues es 0, porque la velocidad 2 no tiene componente en X, tiene nada más componente en Y. Entonces, la velocidad 2 en X es igual a 0, no hay componente de la velocidad. La velocidad 1 en X, ¿ya? Si nosotros estamos tomando positivo hacia este lado, la velocidad del 1 va en sentido contrario. Entonces la velocidad 1 en X es igual a menos la velocidad 1. Aquí debemos de tener cuidado con este signo, ¿ya?, con los signos que están aquí. Por eso está en sentido contrario, por eso es el signo negativo. Si ahora vamos a la componente en Y, ¿verdad?, entonces, igual tenemos la definición. La fuerza es densidad por caudal multiplicada por la variación de velocidad. La reacción en Y, ¿verdad?, tenemos densidad caudal, velocidad 2 menos velocidad 1. Entonces, nosotros vemos que la velocidad 2 en Y es igual a la velocidad 2. Y es positiva porque está en el sentido que nosotros elegimos. Ya nosotros dijimos que la reacción en Y pues debe de estar en esta dirección. Así tomamos el signo positivo. Entonces esta también va hacia el signo positivo. Por eso esto es igual a la velocidad 2. La velocidad 1 en Y es 0. ¿Ya? No, nosotros vemos que la velocidad 1 solamente tiene componente en el eje X. Por eso dice, no hay componente de la velocidad. Nosotros vemos que pues no siempre vamos a encontrar esta forma, ¿verdad? Pues hay tantas formas en que la velocidad 1 pues tendremos que descomponerla en sus dos componentes, de acuerdo al ángulo que tenga. O la velocidad 2, también de acuerdo al ángulo que tenga, se tendrá que descomponer en sus dos componentes. Y entonces ya tendremos valores en el eje X y en el eje Y. Entonces, esto es, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar cuando las fuerzas sobre objetos son estacionarios. Como les dije, vamos a ir avanzando
en los tres temas que nos va a llevar esto. Entonces, de aquí es importante empezar con esto, para saber de dónde vamos a ir tomando los valores, por qué son 0 o por qué son negativos o por qué son positivos. Entonces vamos a empezar. Vamos con el primer ejemplo.